Hola, muy buenos días y bienvenidos a Científicos al Cuadrado. Como cada semana os traemos un nuevo vídeo debatiendo y hablando sobre temas científicos de la actualidad que vosotros nos proponéis. La semana pasada hicimos un vídeo en el que hablábamos sobre los cyborgs y como hemos podido ver, os ha encantado. 1 millón de visualizaciones. Muchísimas gracias. Hoy, como habéis pedido muchos de vosotros, os traemos un tema bastante interesante. Más concretamente, esta semana hablaremos sobre la secuencia masiva de genomas para predecir enfermedades y hacer medicina a la carta. ¿Cómo de privada será tu información genética? ¿Cómo podemos predecir estas enfermedades y qué garantía nos da? ¿Para qué nos sirve esta predicción? Dentro vídeo. La primera pregunta sería, ¿qué es la secuencia del ADN? ¿Nos lo va a explicar Carlos? Bueno, yo lo describiría como un tipo de ingeniería genética en la que se lee nuestro ADN y se trata de entender. El ADN es como un libro de instrucciones que utilizan todas y cada una de nuestras células para hacer cada una de sus funciones vitales. Si tuviéramos ese libro y lo entendiéramos al completo, podríamos saber casi todo sobre una persona, porque está casi todo en ese libro. Casi todo, claro, porque el ambiente también influye mucho. Esto es una técnica que ya se utiliza en muchos ámbitos, de los que hablaremos más tarde, pero hay un tema que interesa en concreto. Hay muchas enfermedades que tienen un origen genético y que no se manifiestan hasta cierto tiempo. Si tenemos ese libro, el ADN, podemos tratarlas, predecirlas y curarlas incluso antes de que ocurran. Una vez explicado esto, vamos a empezar con vuestras preguntas votadas. Si queréis ver las preguntas en concreto, abajo en la descripción tenéis los segundos donde vienen esas preguntas, así que miradlos. Bueno, la primera pregunta, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, pues como he dicho antes, nos sirve para obtener muchos beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Pues de todo tipo. Por un lado, podemos predecir las enfermedades genéticas que una persona puede que tenga en un futuro, tratarlas antes de tiempo, incluso curarlas con otras técnicas de ingeniería genética. 1 de cada 25 niños nace con alguna enfermedad genética. Algunas son más graves que otras, pero con la tecnología necesaria, si se avanza y se investiga lo suficiente, podríamos predecirlas todas. Por otro lado, si nos vamos al ámbito policial, esto es muy útil para identificar a los culpables de los delitos cuando se tiene una muestra de ADN del culpable. Comparamos esa información genética con la de los sospechosos y probablemente la encontremos. Y por último, en el ámbito historiador, esta información es muy útil para saber cómo eran los seres vivos del pasado, incluso si se conservan los restos muy bien de la prehistoria. Podemos conseguir muchos avances con esto. Por ejemplo, en el ámbito policial, tú dices que podríamos saber identificar a una persona, pero bueno, eso ahora mismo ya lo sabemos hacer. Entonces, lo único que conseguimos con esto es complicarnos mucho más cuando lo podemos hacer mucho más fácil. También en el ámbito histórico tenemos muchas herramientas y muchas maneras de saber cosas que pasaron hace muchos años sin tener que complicarnos la vida con la edición genética y muchos más temas. Yo creo que nos estamos complicando la vida demasiado para lo fácil que es. Bueno, realmente no se busca sustituir otras técnicas que ya funcionan, sino agrandar nuestras capacidades. No obstante, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos predecir enfermedades y qué garantía nos da? Bueno, lo primero de todo tenemos que decir que lo que se busca al respecto con la secuencia masiva de información genética es encontrar un gen dañino entre 3.200 millones de bases nitrogenadas que tenemos los humanos. Vamos, básicamente encontrar una aguja en un pajar. Entonces, esto no lo podrían hacer ni los ordenadores y el riesgo que sufren el detectar erróneamente una enfermedad o al no conseguir detectarla es demasiado alto, por lo que no nos podemos permitir esto. Bueno, es muy complicado si quiero imaginar que una sola persona o un solo ordenador puedan encontrar entre tanto material genético el gen que desencadena una enfermedad. Y aún así, se puede. La idea es utilizar Big Data y Machine Learning para conseguirlo. En vez de tener que programar un software, le damos información genética de personas que nos la preste y el software tratará de adivinar. Al principio fallará, pero si lo intenta con muchísima gente, a base de prueba y error, aprenderá, encontrará patrones por sí solo y acabará acertando con una precisión increíble. Bueno, Carlos, en algunas cosas estoy de acuerdo contigo, pero tengo que decir que los ordenadores también fallan, no son 100% viables. Al igual que un humano falla, nosotros los programamos y puede que también tengamos fallos al programarlos. Entonces puede que haya bastantes avances como el Big Data, el software, pero los fallos van a seguir estando ahí, entonces es un riesgo que tampoco podemos correr. Para finalizar, la pregunta más compleja e interesante de todas, en mi opinión. ¿Cómo de privada será la información genética? Pues bueno, en mi opinión esta información será accesible a todo el mundo porque cuando tú te haces esas pruebas, tú no sabes el fin que van a llegar con esas pruebas o a dónde va a llegar. Imagínate que esas pruebas son accesibles para todo el mundo. Tú a la hora de buscar un empleo, el señor que te va a contratar, imagínate, dice, bueno, este tiene muy poca esperanza de vida, entonces ya que se va a morir dentro de poco no le contratamos. Pero no solo en ese ámbito, sino en el ámbito personal. ¿Cómo crees que tú te sentirías si te dijesen tu esperanza de vida es muy corta o vas a tener una enfermedad de un cáncer? Claramente en mucha gente esto causaría traumas bastante graves. Y también a la hora de relacionarse. La gente, si ve, bueno, este chico tiene una experiencia de vida bastante baja, claramente no se querrá relacionar contigo. Y bueno, esto crea bastantes traumas y yo creo que la información genética va a ser accesible para todo el mundo y esto debe de ser totalmente prohibido. A ver, es obvio que una información tan útil va a ser perseguida por muchísimas personas.
como tú dices, pero como todo, se crearán legislaciones tanto nacionales como internacionales que regularán este tipo de delitos. Cuando se desarrolle más esta tecnología, no creo que nadie pueda tener tu información genética, ni tu empresa, ni tu seguro médico, ni nadie. De la misma forma que no se le puede rechazar el trabajo a una persona sabiendo que probablemente tenga hijos en un futuro, no se le podrá negar al trabajo a alguien simplemente por su ADN. De hecho, los derechos humanos lo prohíben y Estados Unidos ya ha creado una ley específica para evitar esto, que se llama la Ley de No Discriminación por Información Genética. Y por otro lado, respecto a los traumas personales, creo que las empresas que se encarguen de este sector también deberían informarte bien de los problemas que te puede conllevar saber esa información. Y realmente es tu libertad de decidirla. Tampoco te podrán hackear, ya que recuerda que al igual que mejora la biología, también mejora la informática. Y de todas formas, siempre puedas optar por no hacerte las pruebas. Vale, sí, lo admito, Carlos, tiene bastantes beneficios. Poder diagnosticar una enfermedad antes de que se produzca es una ventaja enorme y poco a poco va a haber muchos avances que hagan que esto sea totalmente seguro. Pero claro, en un tema que no me has convencido es el de las leyes. Siempre va a haber alguien que se salte esas leyes. Imagínate que un científico que se quiere saltar esas leyes y utiliza esos genomas para fines, yo qué sé, publicitarios, fines para ganar dinero. Siempre va a haber alguien que se lo salte. Entonces, ese sería un nuevo problema al que la sociedad no podría afrontar y no podría superarse. Bueno, creo que al principio del vídeo teníamos posiciones muy opuestas, pero ya nos entendemos más. Al final he logrado reconocer todas las utilidades que tiene la secuenciación genética, pero tiene razón en que puede ser un peligro, aunque haya legislaciones. Pienso que es una herramienta muy buena que, como todo, habrá gente que quiera utilizarla para mal. Carlos, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Bueno, déjanoslo abajo en nuestra descripción para que nosotros lo podamos leer y os pongamos a responder. Y ya sabéis, dejadnos también vuestras preguntas para la semana que viene. En el próximo vídeo hablaremos sobre otro tema totalmente diferente: los viajes a Marte y su viabilidad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y adiós.